eficaz. Y lo que necesitamos es vida en cada uno de nosotros. Pido que en esta noche tú seas glorificado, relaciones sean ayudadas, sanadas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, bueno, el día de hoy me gustaría hablarnos a cada uno de nosotros referente a 3 claves para una relación saludable. En cualquier relación, porque toda relación lleva 2 personas imperfectas. Un matrimonio, 2 personas imperfectas. Padres e hijos, 2 personas imperfectas. Y toda relación va a enfrentar momentos de dificultad, donde no vemos las cosas ojo a ojo, donde las acciones de otros o mis acciones ofenden a otros. Y si sabemos que va a haber malentendidos, entonces debemos enfocarnos en qué es lo que Dios dice para solucionar esas cosas. La Biblia dice en Proverbios que el avisado ve el mal y se esconde. Y entonces, si sabemos que va a haber momentos de enfrentar cosas incómodas en una relación, ¿por qué no aprender cómo solucionarlo? Mira, en ayudar gente, en vivir con problemas, el problema muchas veces deja de ser el problema. Muchas veces ya tenemos días molestos o en un problema con alguien. Y a veces uno dice, oye, ¿y por qué nos enojamos? Y a veces ya no es el problema. Te voy a decir lo que es el problema. Cómo manejamos el problema inicial. Que como no tenemos sabiduría de Dios, hacemos las cosas peores. Ahora, y en esos tiempos tenemos que saber cómo responder, porque también son tiempos vulnerables. La Biblia dice, no dejes que el sol baje sobre vuestro enojo, porque sabe que en ese momento de debilidad el diablo tiene puerta de entrada. Te voy a decir por qué. El enojo no controlado no es de Dios, es del diablo. Y es su puerta de entrada a nuestras vidas. Y como no sabemos cómo resolver el problema, escucha esto, atacamos a la persona y no atacamos el problema. Y como hijos de Dios tenemos una responsabilidad de seguir las Escrituras y ser gente de paz, gente que sabe buscar paz. La Biblia dice, bienaventurados los pleiteros, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tu ira, tu gritería, y mira, yo sé que le estoy hablando a hispanos el día de hoy, que muchas veces nosotros es grita primero y haz pregunta después, pero eso no trabaja. Y entonces el problema ya no es el problema es que no crecemos, seguimos igual. El peso se vuelve más pesado y empezamos a creer que para seguir con esta relación, ¿para qué? Te mintieron. Te dijeron que es mejor salirte. No, una relación de éxito es trabajo todos los días. No tires la toalla. Para de mentirte. Ahora también para de ser un abusador que toma ventaja de otros. Entonces les quiero decir que en el libro de Santiago Dios nos da las 3 claves para tener una relación saludable. Vayan allá conmigo, por favor, el día de hoy. Y vamos a mirar, entonces les quiero dar 3 cosas el día de hoy. 1, sintoniza, ponte en la misma página. 2, baja el tono. Y 3, endulza. Endulza. Encuentro que peleamos, escucha esto, por ganar y tener la razón.
Y eso a mí me da tristeza. Porque ganar un pleito se ha vuelto más importante que ganar la persona. Y entre más divididos estamos, más perdemos. División no ayuda a nadie. En un matrimonio, si esposa pierde, los dos pierden. En una relación con nuestros hijos, si estamos en pleito con nuestros hijos, aunque tengas la razón a veces, como no manejamos las cosas bien, ofendemos, alejamos. Y eso no viene de Dios. Entonces, en una relación saludable, escucha esto, todos crecemos. Y en Santiago capítulo 1, versículo 19, la palabra de Dios dice lo siguiente. Santiago 1, 19 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y está hablando a todos, sea, ¿qué dice aquí? Sea pronto para ¿qué? Oír. Tardo para ¿qué? Hablar. Y tardo para ¿qué? Para airarse. Ahora esto es importante. Quiero que miren el versículo 20. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren el versículo 20 de Santiago. El próximo versículo dice así: ¿por qué debemos practicar estas tres claves? Porque la ira del hombre no obra nada de Dios. Y entonces, la mayoría de veces, y yo soy culpable de esto, arreglamos las cosas en la ira del hombre, forzando las cosas. Yo voy a tener la última palabra. Entonces tenemos hogares de gritos y no hogares de paz. Y muchas veces trabajamos en patrones no saludables, patrones de ofender, patrones de tomar ventaja, patrones de abuso, pero no son saludables. No hay gozo de Dios en eso. Entonces, el plan de Dios nos dice así, y miren el versículo 18. Estamos en estos tres versículos de Santiago. Miren el previo versículo, el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus ¿qué? Ahora, ¿qué es? La palabra clave que les quiero dar en el versículo 18 es esta: nacer. Esto es lo que pasa. Había un hombre que estaba perdido y vino y se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Señor Jesucristo, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo así: es necesario nacer de nuevo. Ahora, eso significa lo siguiente, que cuando uno viene al conocimiento del Señor Jesucristo, tenemos dos nacimientos. Todavía viven los dos en la misma casa. Tienes la antigua naturaleza y tienes la nueva naturaleza. Y el problema muchas veces es que ofendemos y actuamos solo en la antigua naturaleza, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De ninguna manera. Ahora recuerden lo que la Biblia dice. Ahora mira esto: no os engañéis. La ira no arregla nada. Pero muchas veces la ira tapa, la ira ofende, la ira nunca arregla el corazón del asunto. La ira, el enojo, la gritería, ofensas, abuso, solo tapa algo y lo pone bajo más presión, pero es una bomba que va a explotar. La única pregunta es: ¿cuándo? ¿Cuándo? Y entonces, ¿cómo actuamos en nuestros hogares? Tú me ofendiste, yo no te sirvo, yo no te cocino. Ahora, yo no estoy hablando de un abusador. Yo estoy completamente en contra de facilitar abuso. Abuso es una persona que no se arrepiente. Abuso es una persona que continúa en su mal. Abuso es una persona que nunca ve su mal. Abuso es una persona que siempre culpa a la otra persona.
Yo no estoy hablando de abuso el día de hoy. Un abusador debe ser enfrentado en amor. Un abusador se le debe de llamar lo que es, pero no se debe permitir abuso. Dios jamás quiso que alguien viviera bajo una persona abusiva. Y tristemente, no creo yo que es bíblico que tengas que aguantar abuso. Tristemente vivimos todavía donde hombres le pegan a mujeres, donde somos verbalmente abusivos, amenazamos con nuestras palabras. Eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Y ahora, no estoy a favor de abuso. Ahora déjame decir lo siguiente y quiero ser claro en esto. No creo en divorcio por cosas que no son bíblicas, pero sí creo en separación bíblica. Si estás en una situación de abuso, sí creo en separación bíblica. Porque quitarle la prenda al abusador es lo que el abusador necesita. El abusador no debería de continuar bajo su abuso, pero en otra ocasión hablamos de eso. Miren ahora, entonces no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nota, todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Segará. Si sembramos gritos, ¿qué vamos a recibir? Gritos. Si sembramos enojo, ¿qué vamos a y la verdad es que yo soy el primero en decirle a cada uno de ustedes, porque yo tengo carácter fuerte, pero al fin del día no obramos la justicia de Dios. ¿Y qué necesitan nuestras relaciones? Más que ninguna otra cosa, nuestras relaciones necesitan a Dios. Necesitan el amor de Dios, la paciencia de Dios, la justicia de Dios. Y la manera áspera en la cual nos hablamos no obra la justicia de Dios. Obra algo del hombre, pero al fin del día no obra la justicia de Dios. Entonces Santiago nos habla de las tres claves. Ser rápido para escuchar. Número 1, ser rápido para escuchar. Número 2, ser lento para hablar. Número 3, ser lento para la ira. Le voy a torcer ahora, ¿listos? Rápidos para enojarnos, rápidos para hablar y escuchamos ya al final. Y nuestro orden está mal. Empezamos a gritar. No escuchamos. Y al final la persona dice, solo te quería decir esto, pero ya como no te puedes echar para atrás, te atascas y dices, vámonos recio. Ahora me quieres humillar. ¿Ok? ¿Cuál es el primero? ¿Rápido para qué? Para escuchar. Estemos listos para escuchar lo que no quieres escuchar. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, hablando también a mujeres, seamos prontos para oír. Ahora déjame decirte lo siguiente, ¿ok? ¿Quién ama a mis hijos más de lo que yo los amo? ¿Quién? Dios. ¿Quién ama a mi esposa más de lo que yo la amo? Dios. Entonces, cuando hablamos de escuchar, ¿listos? Dios. ¿Qué piensas tú de mi esposa? Es mi hija. Ok. Dios, ¿qué piensas tú de mi hijo rebelde? Oh, yo lo amo, yo tengo planes para su vida. Sí, Señor, pero yo lo quiero ahorcar, Señor. Señor, ¿qué tú piensas de esta persona? Yo le decía a alguien el otro día, miren, quiero que escuchen un pensamiento, no lo tengo en mis notas, pero quiero que escuches cómo soy yo, cómo es mi naturaleza carnal. Cuando alguien habla mal de mí, yo quiero decir esto, pero tú has
yo te quiero dejar saber lo que yo sé acerca de esa persona. Pero yo soy una persona bien humilde, yo nunca hablo. Pero si yo te hablara de todo lo que yo sé de ellos, ¿Me entendieron? Y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba enfrente de Pilato y Pilato lo acusaba falsamente, el Señor Jesucristo no se defendió. El Señor Jesucristo defendió a otros, pero nunca se defendió a sí mismo. Ahora, ¿quién sabía todo lo oscuro de la vida de Pilato? Jesús. Jesús podría haberse echado a pedazos a Pilato, pero no lo hizo. No fue el ejemplo que Jesús nos quería dejar. Y usualmente queremos ser rápidos para defendernos y hacernos mirar mejor hablando mal de otros. Y la verdad es, ¿cómo te sientes tú cuando alguien critica a alguien en tu presencia? Yo no creo más de esa persona. La verdad que no. La verdad que esa misma persona se hace mirar mal a sí misma por estar criticando a otros. Entonces, ser rápido para escuchar. ¿A quién tenemos que escuchar primero referente a otros? A Dios. No, escríbelo. Tenemos que estar dispuestos a escuchar a Dios de cómo Dios se siente referente a otros. Mis sentimientos son una cosa, pero tú y yo somos siervos de Dios. Dios, ¿cómo tú quieres que yo trate a fulano de tal? ¿Cómo tú quieres que yo ame? Yo no lo quiero amar, Señor. Yo no quiero tratar. Yo quiero decirle esto, pero quiero escucharte a ti. Imagínate si tomáramos un tiempo para no escuchar. Porque ¿qué es el grito? ¿Qué es el enojo? ¿A quién estamos escuchando? Nuestra antigua naturaleza, la carne. Y por esto es que vivimos en un ciclo vicioso de abuso al uno al otro, de tratarnos mal, de gritarnos. Jesús advierte que tengamos cuidado con lo que escuchamos. A mí no me importa qué tan poquito influencia alguien tenga en tu vida, es una influencia todo lo que escuchas. ¿Qué decía mamá? Dime con quién te juntas y te diré qué. No necesitamos escuchar cada chisme o cada filosofía hueca. Santiago nos dice que seamos rápidos para escuchar a quien primeramente, a Dios. A Dios. Próximo, ¿qué les dije? ¿Quieres ganar la batalla o quieres ganar a tu amigo? En Mateo 18 es un capítulo en la palabra de Dios que habla acerca de la reconciliación. Pero el propósito de Mateo 18 es de ganar a tu hermano. Y la mayoría de veces cuando me reúno con personas o cuando miro un pleito no es de ganarse a la otra persona, es de ganar el pleito. Y cuando ganamos el pleito perdemos la batalla de la relación. Una razón por la que no escuchamos a Dios hablar es porque nosotros no nos callamos. ¿Cómo va a hablar Dios si no te callas? O sea, me estoy hablando a mí, pues, no te estoy hablando a ti. Baja el tono, sé lento para hablar. Necesitamos hablar menos. Muchos de nosotros hablamos demasiado. A veces el que más habla es el que más tiene que esconder y se está escondiendo detrás de sus palabras. A veces el que más ofende es el que más señala y apunta porque no quiere que mires lo que él o ella han hecho. Proverbios 10:19 dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua
su alma guarda de angustias. Jesús advirtió contra hablar palabras ociosas. San Mateo 12:36 dice así: mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Este pasaje no se refiere a una conversación agradable o incluso al humor. La palabra aquí significa conversaciones no productivas. ¿De qué provecho es esta conversación? ¿Cómo edifica esta conversación? ¿No edifica? No necesito ser parte de algo que no edifica. Y por esto es que a veces tenemos que salir en medio y decir: oyes, paremos de hablar, de atacarnos. Vamos a solucionar esto. ¿Cómo podemos restaurar esto? El Señor nos está diciendo que seremos responsables de cualquier palabra que hablemos, que no edifique o que no ayude, y palabras que sean destructivas. Entonces Jesús nos estaba advirtiendo contra una palabra que se habla a veces hasta juguetonamente. No, sino que estaba advirtiendo contra una palabra tonta que se habla seriamente. Una de las marcas de alguien que ha nacido de nuevo es que su lengua también ha nacido de nuevo. Yo por esto decía el domingo, venir a la iglesia no te hace un seguidor de Cristo. Así como caminar por un hospital no te hace el médico del hospital. Así como entrar en una escuela no te hace un profesor. Y muchas veces te digo la sincera verdad. Por esto es que venimos a la iglesia y en vez de crecer, seguimos igual. Recuerda que dije que nacemos ¿qué? De nuevo. ¿Qué hace un bebé? Un bebé crece. Yo, por la gracia de Dios, trabajo con todo. Hay matrimonios que llegan aquí, como decimos, cuatrapeados. Y hay matrimonios que yo miro, por la gracia de Dios, transformados. Pero te voy a decir que tienen en común: crecimiento, pasitos de crecimiento. Porque esos pasitos dan fe. Miro algo diferente, miro un semblante diferente. Me alzó la voz otra vez, pero esta vez me pidió disculpas. Y nunca me había pedido disculpas. Hay algo diferente en él, en ella. Me están agarrando la onda el día de hoy. La Biblia dice que el hombre justo cae, pero se vuelve a levantar. Cuando un bebé está empezando a caminar, sopas y se cae. ¿Y qué hace el bebé? Se queda en el piso y se pone a chillar. Se levanta, trae unos moretones, un chipotón aquí en el frente. Y hay momentos que vamos a traer un chipotón por un error que cometemos. Pero tienes que levantarte y caminar una vez más en las pisadas del Señor Jesucristo. Salmo 141, versículo 3 dice así: pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Qué salmo que deberíamos de meditar en diariamente. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. ¿Ok? So lo próximo, endulzar, ser lentos para la ira. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero ¿qué? Tardo. Endulzar es la suma total de ¿qué? De tener más empatía, de escuchar más, de sintonizarse más y de hablar menos. Cuando comenzamos a escuchar más y hablar menos, afecta nuestro temperamento. Mira, hay momentos que nos metemos a cosas que nunca nos deberíamos de haber metido, y por meternos en eso, ¿cómo te diré? Afecta nuestro temperamento. Afecta nuestro temperamento. Ser lento para la ira significa ser lento para perder los estribos o lento para enojarse. La Biblia nos dice que nunca
no es pecado enojarse, pero es pecado que no se solucione el enojo y el enojo te gane a ti. Ahora, Efesios 4:26 dice así. Efesios 4:26 dice así. Airaos, pero no pequéis. Ahora, cuando ustedes miran, déjenme el versículo en la pantalla. ¿Qué significa airaos? ¿No hablar? ¿No escuchar a la otra persona? No. Airaos, se saca al aire pues. O sea, si lo podemos hablar para entenderlo. ¿Y sabes qué es triste muchas veces? Cállate. Y ofendemos. Y eso es abuso. Porque si no hay comunicación, no es relación. Yo siempre le digo a la gente, uno de los grandes errores que cometemos en oración es que no nos callamos. Tú sabes que orar también es tener un tiempo de escuchar la voz de Dios en tu vida. Y muchas veces, ya, Freddy, ya cállate, deja que Dios también te diga algo. Airaos. ¿Va a haber emociones, sí o no? ¿Va a haber lágrimas, sí o no? ¿Eli me puede gritar a mí? Sí. ¿Le puedo gritar yo a ella? No. Eli pensaba, ya regréseme a la pantalla por favor, Eli pensaba que su familia era polaca y se dio cuenta el otro día que es de Rusia y con los rusos no me meto, así que me he estado portando bien, ¿ok? Me tuve una pesadilla el otro día y después les cuento ya que termine el estudio bíblico aquí en vivo, ya que terminemos. Marcos 3:5 dice así: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano fue restaurada sana. ¿Quién se enojó? Jesús. ¿Es pecado enojarse? Cristo nunca cometió pecado. No es pecado enojarse. Escuchen, lo que hizo enojar a Jesús fueron corazones duros frente a las heridas humanas. Corazones duros que no querían voltear hacia su Dios. Hay ciertas cosas que deberían hacernos enojar, pero debemos tener cuidado de no pecar en nuestra ira. El enojo es una emoción humana, no te puedo pedir que no la tengas, pero no dejes que tu ira se salga del control. Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Es fácil reconocer la línea entre la indignación justa y la irritación personal. Somos criaturas a las que les gusta racionalizar y a veces llamamos a nuestros viles temperamentos indignación justa. Asegúrate de estar enojado, escucha lo siguiente, por la razón correcta. Ahora ya llego a... Déjame ver, ya llego a las últimas páginas y quiero leer porque aquí profundicé algunas cosas, las puse en subrayadas. La mayoría de nosotros nos enojamos cuando alguien nos ofende. Quiero que escuches esto el día de hoy. Entonces me enojo con mi esposa porque ella no hizo algo como yo le dije. Y entonces nota lo que está pasando. O me llaman de la escuela. Nota ahora lo que está pasando. Y tengo que ir a la escuela a hablar con el principal de la escuela. ¿Me están siguiendo? Y entonces subo al niño al carro y le digo, gastaste mi día. Escucha mis palabras. Por tus malas acciones tuve que perder un día de trabajo. Eres un tonto, eres un burro. ¿Sabes lo que le estoy diciendo a mi hijo? Tú eres una inconveniencia a mi vida. Tú eres una inconveniencia a mi vida. Tú no sabes hacer lo que yo te pido. Y la verdad es que estamos irritados porque somos egoístas. Y la razón que eso sale de nosotros es porque alguien ha sido una inconveniencia a nosotros. Híjole, está callado el día de hoy. Entonces la mayoría de nosotros nos enojamos cuando alguien nos ofende o nos quitan nuestros derechos, pero el Señor Jesucristo nunca pronunció una palabra enojada cuando fue maltratado personalmente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. La mayor parte de nuestra ira es cuando alguien nos ha perjudiciado. Jesús se enojó cuando alguien más estaba siendo lastimado. Asegúrate de estar enojado por lo correcto. Jesús se enojó con instituciones y formas de pecado, no con individuos. Podemos estar enojados con el mal que se hace, pero no con el malhechor. Padre, perdónalos. Estaba a punto de dar su vida por ellos. Jesús amaba a las personas. Y tenemos que amar a otros antes de amar nuestra propia indignación. Tenemos que amar a la persona más que tener la razón en medio del problema. Y por esto es que nos tratamos tan ásperamente, porque en sí es mi orgullo que ha sido ofendido. Y entonces estoy peleando por ganar en vez de pelear por ganar a la otra persona. El Señor Jesucristo permitió que su ira lo convirtiera en parte de la solución y no en parte del problema. Cuando perdemos control, nos convertimos en parte del problema y no la solución. Porque ahora hemos perdido el control y hacemos las cosas peor. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando es una ira justa, entonces la justicia de Dios será obrada. Si tenemos un temperamento rápido, la Biblia dice que prueba ciertas cosas sobre nosotros. Muestra que tenemos una mente tonta. Muestra que no hemos crecido. Muestra nuestra inmadurez. Debe ver crecimiento después de la nueva naturaleza. Debe haber pasos de crecimiento en nosotros. Eclesiastés 7:9 dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Qué hacemos nosotros? Les dije, ¿qué hacemos primero? ¿Tardos para qué? Hablar. ¿Somos rápidos para qué? Para escuchar. Y después no nos enojamos. Y nosotros empezamos a gritar primero. Después hablamos y ya después al final decimos, oh, perdóname, pero ya es muy tarde. Versículo Proverbios 16:32. Miren Proverbios, por favor. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Un temperamento rápido y un temperamento violento no son signos de fuerza, son signos de inmadurez. ¿Qué hace un bebé cuando quiere algo? Tira un berrinche, se tira en el piso, empieza a llorar, empieza a gritar. Y si tú le das lo que él quiere, empiezas a programar su mente. Así es como se manipula mami. Mami me da lo que yo quiera, tengo que echar 3 gritos de tigre loco y ya mami me da a mí lo que yo quiero. Y les puedo decir lo siguiente, eso lo cargamos en la adolescencia y lo cargamos en nuestros matrimonios. Y pensamos que con gritos y ofensas se arregla todo. Y no es de Dios. No es de Dios. ¿Cómo lidiamos? Cuando nos enfurecemos, nuestros pecados se multiplicarán. Un hombre enojado abunda en pecado. Abunda en pecado. Ahora, ¿cómo lidiamos con este tipo de ira y mal genio? Necesitamos comenzar a nombrarlo en nuestra propia vida por lo que es pecado. No agrada a Dios. La Biblia dice que engañoso sobre todas las cosas es ¿qué? Es el corazón. El domingo hablamos del ayuno y reté a la iglesia. Le dije, iglesia, la primera cosa que quiero que ayunemos es que Dios renueve, limpie nuestros corazones. Toda la semana lo primero que oro es, Señor, enséñame a lo que yo estoy ciego. Enséñame lo que yo no quiero ver, Señor. Y entonces tenemos que nombrar esta ira no controlada por lo que es pecado. Algunas personas están orgullosas de su enojo
y se excusan por su enojo, pero alguien más siempre tiene que recoger las piezas de nuestra ira. Y no es correcto. Tratamos de explicarlo, es que mi niñez, es que tú me hiciste enojar, es que no es mi culpa, es que tú tienes la culpa. Pero eso no es una debilidad, es maldad que está ligada a nuestro corazón, de la antigua naturaleza. Estas cosas salen de nosotros porque viven en nosotros. Si yo toco la puerta de tu casa y digo, hola, se encuentra don Carlos y no hay un don Carlos en la casa, ¿puedes salir de la casa? No. Entonces si enojo, ira, venganza sale de mí, es porque vive en mí. Y entonces somos buenos para echarle la culpa a otros. Tú tienes la culpa. Bueno, es que si don Carlos no, si don Enojo nunca hubiera vivido en tu casa, nunca lo hubiera sacado tu mujer. La razón que don Enojo salió de tu casa es porque vivía en tu casa. No le eches la culpa a alguien. Y entonces echarle la culpa a alguien más es para siempre decir, yo estoy excusado. Yo nunca hago mal. No puede ser así. Si quieres saber de qué estás lleno, solo mira lo que se derrama cuando te empujan. Cuando alguien hace algo que a ti no te gusta, que sale de ti. Eso debería de llevarnos a la Mira, si sale enojo de mí, no debería de ser sobre una persona, debería de llevarme de regreso a la presencia de Dios y decir, ay Señor, algo salió de mí que a mí me avergüenza, que a ti no te agrada. Y yo no lo he podido sacar de mi corazón, Señor. Ayúdame, saca eso de mi corazón, Señor. Ok, tú no puedes tener paciencia. Les voy a decir esto y ya mero termino. Hay cosas que tú y yo no producimos. Hay cosas que solo el Espíritu de Dios produce. Nuestro trabajo es humillarnos diariamente bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte y nos dé a nosotros lo que nosotros no tenemos. Si estás lleno de ira, entonces la ira se derramará. Si estás lleno de Jesús, entonces Jesús va a salir. Wow. ¿Y sabes qué? La verdad es que si Jesús no está saliendo de la vida de Freddy es porque yo no estoy dejando a Jesús entrar en mí. Y la verdad es que cuando sale ira, cuando sale el antiguo hombre, tenemos que regresar a Jesús y decir, Jesús, esto no te agrada. Yo necesito que tu imagen more en mí. Yo necesito que tu espíritu trabaje en mí. Lo leo una vez más. Si estás lleno de ira, entonces la ira se derramará. Si estás lleno de Jesús, Jesús se derramará. Controlar nuestro temperamento es tener un corazón lleno del Espíritu de Jesús y del Espíritu Santo. Entonces se trata de pedirle a Dios que saque lo que a Él no le agrada y que Él meta los frutos del Espíritu en nuestra vida. Cuando comenzamos a escuchar y dejamos de hablar tanto, entonces aprendemos a controlar nuestro temperamento, porque nuestros pensamientos y palabras tienen una forma de despertar nuestro espíritu. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es posible controlar nuestro temperamento con la ayuda de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo y hablar palabras alegres y amorosas a través de que Jesús viva en mí. En conclusión y en suma, termino ya. El Señor Jesús no vino para hacernos buenas personas. Jesús vino para hacernos nuevas criaturas. Hay una diferencia. De lo que Santiago habla en las Escrituras es el fruto de nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Entonces tenemos que caminar en el Espíritu. No puedes tú controlar tu temperamento, tu lengua o tus pensamientos sin la ayuda de Jesús en tu vida. Necesitas una nueva naturaleza. Necesitas nacer de nuevo. Y si no conoces a Jesús,
tienes que conocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador para que Jesús traiga una nueva naturaleza en tu vida. Entonces nos sometemos a Él diariamente. Someterte a Jesús es como una relación. Yo ya ni me recuerdo qué hice para el Día de los Enamorados el año pasado, pero todos los días es una oportunidad de sembrar amor en mi matrimonio, en la vida de mis hijos. Y creo que todos los días simplemente tenemos que recordar que la batalla que tenemos no es una vez para siempre, es diaria, es todos los días. Y la verdad que analizo mi propia vida como padre, como esposo, y me pongo a pensar que muchas veces es lo que yo llamo ese primer hombre. Y es rápido ese hombre, es rápido, como dice Santiago, ¿no? Es rápido para enojarse, rápido para hablar y lento para escuchar. Y el hombre carnal hace lo opuesto al hombre espiritual. El hombre espiritual dice, ok, voy a escuchar. No voy a dar mi respuesta. Una de mis debilidades muchas veces es que reacciono y Dios no quiere que yo reaccione. Dios quiere que yo actúe bajo su Espíritu Santo. A veces como padres nuestros hijos hacen algo. No vas a salir de la casa hasta que tengas 40 años. No vas a comer por una semana. Y es reacción. Y tenemos que ser pacíficos y actuar. Pero ¿quién es el que nos ayuda? ¿Quién es el que nos da una nueva naturaleza? Espíritu Santo. Y como hispanos, Madre, Dios nos ayude a todos. Oremos juntos, por favor, el día de hoy. Familia de YouTube, y gracias por mirar. Compartan el mensaje. Pueden, por favor, dejar un comentario de dónde nos sintonizan, de dónde nos mandaron, de dónde nos miraron. Me encantaría un comentario referente a qué te habló Dios a través a ti del mensaje, y si podrías compartirlo con tus amigos, y no olviden de suscribir al canal porque les llega una notificación cuando colgamos nuevos videos. Dios les bendiga. Oremos juntos, por favor. Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Me has hablado mucho a mí el día de hoy y agradezco eso. A mí me falta tanto crecimiento en esta área de mi vida. Ayúdame a someterme a Jesús. Ayúdame a caminar diariamente en sus pisadas. Ayúdame a no hacerle caso a ese hombre carnal, a ese hombre que quiere gritar y arreglar las cosas con enojo, que no quiere escuchar y que es rápido para hablar. Ayúdanos a llevar este mensaje en nuestros corazones y practicarlo. Espíritu Santo, trabaja en mí. Trabaja en nosotros. En el nombre de Jesús pedimos esto. Y todos decimos, gloria a Dios. Gracias a cada uno de ustedes.